de Palmas, que se suelen celebrar especialmente en la Iglesia Católica, o el Domingo de Ramos, siempre nos remite a un inocente desfile infantil o una representatividad de gente tirando palmas en la entrada triunfal de Jerusalén. Pero antes que Jesús naciese, el gran templo de Israel había sido profanado por poderes extranjeros, y cuando se produce una rebelión de ciertos judíos rebeldes, valga la redundancia, la revolución macabea, ellos toman de vuelta, recuperan por un tiempo el control del templo, y para su rededicación de ese templo usaron ramas de palma. De hecho, las palmas eran un símbolo del nacionalismo judío, y tirar o arrojar palmas en las calles de Jerusalén delante de Roma era como agitar una bandera roja delante de un toro. Yo quiero darles la idea de ubicarnos en tiempo y espacio de qué momento político Jesús estaba viviendo cuando él transita las calles de Jerusalén. Era un momento donde algunos judíos soñaban con una revuelta, soñaban con que Jesús fuera el procurador de esa revuelta terrorista, disidente del sistema. Los judíos, los contemporáneos de Jesús, esperaban un reino ahí, ahora, que alguien viniera a derrocar al César, que Jesús aplaste a Roma, restaure y recupere el templo y coloque un rey propio a Israel. Eso esperaban, que Jesús sea el nuevo rey o que ponga otro rey, pero que él sea una suerte de revolucionario. Y ya había un reino, pero era Roma, era el reino conocido de la época. Se decía que el César era divino, que tenía poderes especiales. Las monedas romanas tenían acuñada la imagen del César. La inscripción decía Divi Filius, que significa hijo de Dios. Estaba la carita del César y decía hijo de Dios. Y de hecho un israelita consagrado no llevaba nunca esa moneda encima, porque violaba el mandamiento de no tener imágenes forjadas ajenas a Dios. Así que los que estaban consagrados no podían usar esas monedas. De hecho, Herodes puso de sumo sacerdote a un colaboracionista, a alguien que colaboraba con el gobierno, y él guardaba la llave del lugar santísimo, y una vez al año el sumo sacerdote tenía que pedírsela a Roma, la llave, para que lo dejara pasar. O sea que Herodes trató de poner bajo llave un reino que él no podía gobernar, un reino espiritual que él no entendía, pero aún así puso su pie opresor. Como Roma era el poder político de la época, había tres formas de reaccionar ante esa crisis o ante esa conquista o ante ese gobierno de facto. Tres formas de reaccionar: o revuelta, retirada o integración. Pelearse, escaparse o integrarse al sistema. Eran las únicas tres opciones que tenían los judíos de la época. Los que se rebelaron se les llamaba celotes, eran terroristas del sistema, decidieron rebelarse, querían derrocar a los romanos por la violencia. Los que se retiraron, la Biblia no los menciona, pero los libros históricos de la época sí. Era una comunidad llamada esenios, una comunidad que se retiró a las cuevas, se escapó, y ellos trataban de heredar el reino a través de su pureza. Se guardaban puros, diciendo: si nos guardamos puros, hemos de sobrevivir a Roma. Y el tercer grupo eran los que se integraban, los saduceos, los que actuaban como colaboracionistas, los que cobraban impuestos, los que decían: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y Jesús se mezclaba con todos, y entre sus discípulos mezclaba a todos los grupos, porque llama a Simón el celote y le dice: quiero que integres mis filas, y llama a Mateo, un cobrador de impuestos, y los pone juntos en la misma habitación. Así que está el que colabora, el que se integró con la política del momento, y aquel que está rebelándose contra la política, juntos, por ejemplo, en el mismo discipulado. Y Jesús se metió en problemas con los tres grupos. Así que con los celotes, cierta vez viene un centurión buscando ayuda, y él dice: les aseguro que nunca en Israel hallé tanta fe. Y los celotes explotaron cuando Jesús elogió a un soldado romano. Cualquier cosa menos elogiar a un soldado romano. Y es más, el Señor dice: si alguien te obliga a llevar la carga una milla, hablando de los soldados romanos, tienes que llevársela 2. No se la lleves una como obliga la ley, sino 2. Así que la ley permitía que un civil cargara el equipaje militar por una milla, y los celotes se volvían locos con estas declaraciones de Jesús, porque ellos odiaban a Roma, pero Jesús se metía en problema diciendo estas cosas a favor de Roma en cierta forma.
Se metió en problemas con los esenios, porque los esenios se guardaban puros y Jesús habló con prostitutas, con gentiles, ignoró las reglas de pureza y se metió en problemas con los saduceos, los que colaboraban con el gobierno. ¿Cómo se metió en problemas? Con esta frase que les voy a contar ahora, que si no la entendemos bien, vemos a un Jesús pusilánime que no se quiso comprometer mucho. De hecho, esta frase se usa mucho para decir, bueno, tengo un pie acá y otro pie acá. Pero si no entendemos este contexto histórico que les acabo de narrar, no vamos a entender la fuerza de la respuesta de Jesús. Ahora está el tercer grupo, los saduceos. Los esenios son los que se esconden en las cuevas. Los celotes esperan agazapados atacar a Roma. Pero estos son los que están colaborando con el gobierno, diciendo, no podemos contra ellos, vamos a unirnos. Cobran impuestos, trabajan para el César. Y estos saduceos vienen con una pregunta trampa. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en apariencia. Miren cómo, le diríamos en mi país, cómo le soban el lomo a Jesús. A mí cuando me dice, ay pastor, le quiero decir algo a usted que es tan ungido, tan lleno de Dios y parece un ángel y tan joven, parece de 30. Yo sé que me viene la atrás. Siempre. ¿O no? Lo de joven yo sé que es una verdad escritural. La cosa es que ellos vienen y le diría a mi papá, te doran la píldora, le dicen un montón de cosas bonitas. Eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, pensando que hacia Jesús de alguna forma lo van a condicionar en la respuesta. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar los impuestos al César o no? Allí Jesús pide una moneda, porque claro, los judíos, los rabinos no podían tener monedas acuñadas con la imagen de alguien que se endilgara a sí mismo ser un dios. Él pide la moneda y ya un tal Judas, no el Iscariote, otro, hizo una revuelta a causa de los impuestos antes de Jesús, cuando era jovencito, y Roma lo crucificó con 2000 de sus seguidores, dejando las cruces como advertencia a los que se negaban a pagar impuestos. Si Jesús decía sí, hay que pagar los impuestos, se declaraba como un saduceo, como un colaboracionista del Estado, como un cobrador de impuestos más. Era como parte de la integración. Si decía sí, hay que pagar impuestos, entonces te define finalmente Jesús. No eres ni celote, ni esenio que te ocultas en las cuevas, eres un colaborador del gobierno de facto, del gobierno dictatorial, de la dictadura que estamos viviendo. Si decía no hay que pagar impuestos, Roma tenía una cruz disponible para él. Así que Jesús responde así. Fíjense cómo le responde a esto que dijeron, Señor, tú sabemos que eres un hombre íntegro, si se le movía la colita de cascabel. Jesús es sutil. Les dice, hipócritas. Es una palabra griega que se asocia con el teatro antiguo. Hoy suena más como insulto, pero los actores antes llevaban una máscara para mostrar el personaje que representaban, y se decía hipócrita a un mismo actor que en un acto podía ser de rey y en el segundo acto hacía de esclavo. Técnicamente, hipócrita era hacer dos papeles diferentes. De allí es que se dice hipócrita cuando alguien tiene dos caras. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda. Ese es un detalle que les dije recién. Él no tenía esa moneda porque Jesús no creía que el César tenía derecho a que se lo adorara. Jesús no era un saduceo. Y ahí es cuando hace la declaración que iba a cambiar el mundo. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí, si lo leemos así muy por arriba, por abuelo de pájaro, pensamos que es la respuesta para quedar bien. ¿No es cierto? Dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es como la forma de decir, bueno, yo estoy bien con el mundo y estoy bien con Dios también, porque Jesús lo dijo y se consideró neutral. Esto no era una declaración que lo dejaba neutral. Jesús nunca se andaba con vueltas. De hecho, cuando él predica en la sinagoga, lo sacan de la sinagoga y lo lleva hasta un peñasco, hasta un desfiladero, para que se caiga por el sitio más alto de la montaña, porque esa era la forma de ajusticiar a los falsos profetas. Jesús se metía en problemas cuando hablaba, cuando declaraba. Así que no puedo creer que ahora dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, ese no es Jesús. Él no estaba diciendo cumple con Dios y con el gobierno. Él estaba afirmando su sentencia de muerte
Para Roma, decir que había cosas que no le competían al César era traición. En otras palabras, la estrategia de Jesús fue: yo no haré como los celotes, no voy a pelear, la violencia no es lo mío. La retirada tampoco, no voy a huir como los esenios. Tampoco voy a colaborar, no voy a integrarme como los saduceos. Hay un cuarto camino, y el cuarto camino es, a ver si me entienden, hay cosas que ni las entiende el César. Hay cosas que no son del César, nunca las va a entender. Hay cosas que no les competen a él. Y esto es el meollo, lo medular, lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. Puedes vivir toda una vida, aún sirviendo al Señor o creyendo que lo sirves, y en el sistema en el que te mueves aún es el sistema del César. Cosas que puedes manejar, donde todavía no se incluye el factor Dios. Puede que tú digas, bueno, este año Dios me prosperó porque trabajé mucho, y eso no significa necesariamente que Dios haya intervenido. A lo mejor es un motivo de agradecimiento, que te dio salud, que te dio trabajo, pero no está el factor sobrenatural donde deja a César afuera, donde el sistema natural no puede operar. Como les dije el domingo pasado, somos cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que solo se comprenden, se reciben en el espíritu, que sobrepasan el entendimiento. Por ejemplo, se los voy a poner así vamos bajando a la realidad y cómo esto es utilitario a nuestras vidas. Hablaré un instante sobre los llamamientos. Cada vez que Dios llama a alguien en las Escrituras, los teólogos y los eruditos encuentran un común patrón en todas las historias. Cada vez que Dios llama a alguien, está el factor Dios ahí. O sea, no van a encontrar en la Biblia algo así como Dios me llamó porque grabé un disco, con el mayor respeto que me merecen los que graban discos como nosotros. No encontrarán a alguien que diga, bueno, es obvio que Dios me llamó porque recorrí las naciones. Si tienes dinero, puedes pagarte un avión, recorres naciones, no significa que Dios te haya llamado, aunque prediques o cantes. Otros dicen, bueno, es obvio que Dios me llamó porque mi iglesia es muy grande. Eso no significa que Dios te haya llamado. Hay decenas, hay miles de iglesias grandes en todos los continentes y no significa que el factor sobrenatural esté allí. Pueden ser motivos de agradecimiento, pero no significa, no hablan que el factor Dios haya estado en la ecuación. Cuando el factor está en la ecuación, siempre hay algo sobrenatural que no se puede explicar. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que son divinas. Hay cosas que no competen al ámbito horizontal, que son verticales y se creen, se reciben por la fe. ¡Aleluya! Yo veo los llamados en la Biblia y veo que todos los llamados son tareas de alto riesgo. Yo veo, por ejemplo, que nunca Dios se molestaba en las Escrituras en interrumpir la vida de alguien para que realice una tarea sencilla. Lo llama a Moisés en una llama ardiente para que, no le dice, hazte cargo de 20 ovejas más. No, le da una misión casi suicida. Todo Hebreos 11 está dedicado a una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. Cada vez que Dios llama son tareas de alto riesgo. A Noé le dice que construye un arca en el medio del desierto, en medio de las burlas. A Abraham le dice que deje todo lo conocido porque va a ser papá a los 99. A Moisés que desafía a Faraón. Entonces yo veo que todo lo que tiene que ver con factor Dios no tiene que ver con el César. A mí Dios me llamó porque me gusta hablar. Y la tarea de alto riesgo porque a lo mejor te dejan hablar en casa y te evitas el riesgo. Mi llamado es cantar. Yo no estoy subestimando, no estoy diciendo eso, no son llamados de Dios. Lo que digo es que el llamado verdadero de Dios, que puedes corroborar que estuvo Dios ahí, no tiene que ver con lo que se maneja, con lo que se controla, con el César. Busca en la Biblia, por ejemplo, alguno de estos llamados que haya agradecido. Busca un llamado que diga, ¡ay, qué estupenda, Señor, oportunidad de servirte! Desafiar al faraón. Siempre quise desafiar al faraón. ¡Aleluya! No. Enfrentar a los madianitas, claro. Si hoy justo me levanté y digo, qué gana de enfrentar a los madianitas. Pasar una noche en el foso de leones, por supuesto, Señor. Dormir con la gorda o con el foso, da lo mismo. Estoy acostumbrado a dormir con fieras. ¡Oh!
No digas, porque lo dormís afuera hoy, ¿eh? ¿Entrar a un horno en llamas? Sí, claro. ¿Cómo no voy a entrar a un horno en llamas? Seguramente a Jesús se le va a ocurrir la genialidad de aparecerse ahí y vamos a estar en las Biblias, seguro. Casarme con una muchacha embarazada aunque aún es virgen, yo. ¿Cómo se lo voy a decir a mis amigos? No importa, lo principal es ser llamado. Yo quiero a la virgen embarazada, yo la quiero. Busquen un solo llamado que agradezca por el llamado. Casi siempre la respuesta es temor. Y yo escuché a gente decir, Dios nunca te va a pedir algo que te dé miedo. Dios nunca te pedirá algo por encima de tu capacidad. Conozco decenas de siervos que han tenido que lidiar con ministerios por encima de la capacidad. De allí que viene un manto que no tenías antes. Con que te da los dones y la capacidad. ¿O quiénes de los pastores nos sentimos capaces antes de ser pastores? ¿Quién? Cuando yo recibo la propuesta para hacerme cargo del timón de la iglesia hispana en la Catedral de Cristal, no crean que dije, sí, yo soy el hombre. A mí me temblaron las patitas como ranita. Quiten esa imagen mental, mis piernas. Diciendo, ay, pobrecita, el pastor como ranita. Shh. Y los que nos conocían como evangelistas decían, Dante tiene 10 sermones. Y es verdad, los evangelistas tenemos 10 sermones. O salimos con 3, 4 que son los hits del momento y salimos a recorrer. Yo predicaba Noemí, Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí, Noemí ataque de nuevo, Noemí recargada. Era rendidora y gauchita, donde yo la llevaba rendida a Noemí. Cooperaba. Y un día Dios me llama, algo con lo cual yo no estoy capacitado. Y viene un manto con una capacidad sobrenatural. ¿Pero cuándo? Después que ponemos un pie en el agua. Después que aceptamos. No vienen las garantías a alguien. Si lo que tienes que hacer no te produce temor, y es una tarea que podrías hacer si solo le pones energía y fuerza, tiene que ver con César y no con Dios. No está mal, pero no tiene que ver con Dios necesariamente. Si lo que vas a hacer, lo podrías hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, no es necesariamente algo que compete a Dios. Si hace rato que no tienes temor y no te enfrentas a ningún desafío, lo más probable es que hace rato estés sentado en una silla, en una mecedora, haciendo lo que sabes hacer, pero no necesitas la mano sobrenatural de Dios. Y eso, damas y caballeros, eso es patético. Lleva esta dinámica a la iglesia de Cristo y tendrás un caos. Muéstrame una iglesia que solo depende del César, de lo que pueden controlar, del sistema que manejan, de los libros que venden, y yo te mostraré una iglesia vacía, sin fuego del Espíritu Santo. Cuando el factor Dios está involucrado y no está el César, todo funciona al revés. Nosotros decimos, Señor, incrementa mis ingresos y seré más generoso. Dios dice, no, sé más generoso y yo incrementaré tus ingresos. Decimos, bueno, dame garantías de que va a salir bien, Señor, porque esto es muy fuerte el desafío. Dios dice, haz el desafío, no te daré garantías, no soy el César. Las cosas de Dios no funcionan como tú la entiendes de manera natural. Yo voy a dividir las aguas, pero tienes que empezar a caminar sobre ellas. Hay alguien que tiene que oír este mensaje esta mañana. Yo voy a dividir las aguas, pero si no caminas, la promesa de las aguas divididas no se cristalizará ante ti. Tú dices, pero Dios dijo que lo haría, pero hay algo que tienes que hacer. Hombre, hay un paso que tienes que dar. Yo he conocido parejas que se enamoran perdidamente. Ay, así, se toman de la mano y le corre un frío por la espalda. Empieza acá y termina donde termina el nombre digno de la espalda. Y sin embargo, no llegan a casarse. ¿Por qué? Porque él, sonso, no dio el paso. Estoy esperando una garantía. Yo le dije al Señor que si tengo una casa y 2 autos y un buen trabajo será la señal. Te vas a quedar soltero como una ameba. Te vas a quedar solo. O lleven esto al ministerio. Estoy esperando que me llegue una invitación internacional que me ofrezcan $5,000 y sabré que es el momento de empezar. ¡Tu abuela! ¿O no íbamos nosotros por el hot dog y la soda a predicar?
Y si te daban 2 salchichas, contabas el testimonio un mes. 2 salchichas me dieron. Oh, no. Lo que trato de decir es, debiéramos saber que las cosas de Dios tienen que ver con dar, no que me den. No con los beneficios que saco, sino con lo que yo puedo dar para el Señor. Y si pudiera dar mi vida, mi energía, mi salud, vale la pena gastarse para Dios. Con todo placer gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo, dijo Pablo, por amor a las almas. Gastar. Porque el sistema te dice, no, tienes que hablar de siembra, porque si no le das cosecha no te siembra. Y cuando hay que gastar, o cuando se ama no se gasta, claro. Gastas, no estás pidiendo algo a cambio. Cuando damos, cuando estamos en el mundo de lo sobrenatural, damos la vida. O no adorábamos nosotros en el Hilton, en el hangar, en el Pearson Park o donde nos tocara. O decíamos, no, acá no vamos a adorar, Señor. No podíamos hacer como los judíos en Babilonia diciendo, no, esta no es nuestra tierra, colgamos las arpas. Adoramos, a donde sea. ¿Qué tierra te tocó hoy? ¿Vivir de prestado en un garage? Adora a Dios, bendice tu almohada de piedra. Porque si no unges tu almohada de piedra, no será casa de Dios ni puerta del cielo nunca, Jacob, ni cambiarás de nombre. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto, sí o no? Así que tienes que bendecir la tierra. Bendecir la tierra significa gracias por el lugar donde me pusiste ahora, en este momento. Aunque me toque bailar con la más fea. Aunque ame a Raquel, pero tenga que estar con Lea. Bailo con la más fea mientras que me toque, mientras que dure la música, bailemos, decía un tío mío y un sabio proverbista llamado Luis Miguel. Bailamos mientras que dure el tiempo, hasta que Dios quiera. Hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿O no nos moríamos por servir a Dios? ¿O no han llorado algunos de ustedes, Señor, úsame? ¿Qué nos pasa en el proceso luego? Porque a todo le buscamos una explicación. Nada de lo que yo hice, de lo que hicimos con Liliana, nada fue porque lo podíamos hacer. No se confundan. Por Dios, no traten de ver un modelo terminado. No digan, bueno, a Dante siempre las palabras le salen, él es actor, él siempre se le ocurre algo. Oh, por Dios, lo que hubiese dado por tener una filmación de los primeros días. No podía hablar 2 palabras. No podía pararme ante la gente. Yo nunca fui un loquito emprendedor, soy un hombre temeroso, bastante rutinario. Soy un hombre que siempre ha tenido temor. Fui criado en una familia con temor. La vieja dijo, fuiste un susto cuando te gestamos. ¿Me quisieron tener? No, fuiste un susto. Un método anticonceptivo que no resultó. Y así salí. Cuando sales con cara de susto a la vida, así te paras. Me hicieron bullying, le conté a los jóvenes hace 2 viernes, me hicieron bullying toda mi infancia, toda mi adolescencia. Y no estoy queriendo dar lástima. Lo que digo es, nada hubiese podido hacer sin la mano sobrenatural de Dios. De allí es que no puedo enorgullecerme, porque si yo pudiera decir, bueno, a mí me cambió Harvard. Realmente cuando estuve por Harvard me cambió. El doctorado, cuando pasé por el Oral Roberts, ¿vieron que alguno dice Oral Roberts? Hubiese querido ir a Harvard y Oral Roberts. Pero como no fui a Harvard ni Oral Roberts, yo tengo una teoría. Mi teoría es que el Señor sabía, creo, que yo era un potencial orgulloso, que yo era un altanero, en potencia, en lo que podía hacer. Que Dios quería darme tantos regalos que si yo de alguna forma hubiese tenido acceso a esos regalos por mi crédito o por mi esfuerzo, sería el típico argentino insoportable. Sé que soy argentino e insoportable, pero no típico. Yo sería el típico argentino, eso que siempre parece que son el ombligo del mundo. Un argentino le dice a un pastor, pastor, tengo complejos de superioridad. Y el pastor dice, bueno, cuénteme desde el principio. En el principio hice los cielos y la tierra. Yo creo que no me puedo agrandar porque busco para atrás, trazo la línea de puntos y me encuentro con un muchachito tímido,
lleno de problemas, acomplejado con ciertos síndromes de aprendizaje. Y digo, no tengo crédito. Me encuentro con otro pastor que me dice, ¿dónde estudiaste? No pude. ¿Pero terminaste por lo menos la universidad? No, ni por la vereda. Bueno, sí, pero estudio secundario no pude terminar. Y de pronto dicen, entonces, ¿y en qué te preparaste? Soy autodidacta, leo mucho, oro. Y otra vez, es que hay cosas que no son del César. Hay cosas que Dios hace que no se pueden explicar. Y esas cosas inexplicables son las más asombrosas, las más maravillosas, porque únicamente pueden venir del Señor. Y lo más grande de eso es que nadie se puede llevar el crédito. Nadie puede decir, bueno, es que se supone que Dios me iba a usar. No, van a la Biblia y verán a un Moisés temeroso que no quiere ir, a un Abraham que no quiere ir, a un Gedeón que está temblando. Vean todos los llamados y verán hombres y mujeres diciendo, no tenemos la capacidad, no podemos. Y dice, tranquilo, de eso se trata. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que son de Dios. No soy yo este mismo hombre que cuando bajo del stage, y no soy hipócrita, aclaro, digo, no me ando sonriendo todo el día. Soy un hombre más bien callado, muy concentrado en mí mismo. Y ustedes dirán, ¿y qué hace que puedas inspirar? Es que hay cosas que no son del César, no puedo explicar. Cuando todavía era un sueño que Dios me permitiera inspirar a alguien o intentar al menos hacerlo, yo decía, me va a fascinar que todo el mundo hable mal o bien, pero al hablar bien o mal de mí va a hacer que yo no pase indiferente, que no sea una nota más en un gran pentagrama musical. Pero hace un tiempo atrás yo estoy mirando un videito en YouTube y efectivamente Dios me cumplió el sueño de que hablaran de mí. Porque hay un evangelista muy famoso a quien respeto profundamente, de verdad, no es ironía, lo respeto mucho. Él estaba tan enojado conmigo que dedica unos 15 a 20 minutos de su sermón para hablar de mí en primera persona. Y está allí, se hizo viral en internet. Después pueden chusmear si quieren. No le voy a decir el nombre por razones obvias, pero él dice, mira, tú Dante, estás rebajando la Santa Cena. Tú dices que se puede tomar papa frita y Coca-Cola en la Santa Cena. Así se llama el video. Dante dice que la Santa Cena, cree que acá repartimos Coca-Cola y papa frita a la hora de la Santa Cena. Porque es fuera de contexto de lo que estaba diciendo. Pero ese no es el caso. El punto es que dice, Dante, tú no te mereces servir al Señor, tú eres un tipejo. Eso no lo entendí, tipejo, me sonó a peyorativo, pues no lo entendí. Así que no sabía si agradecer o defenderme. Y luego me dice, eres un payaso. Eso sí lo entendí. Y me hice cargo porque tengo mucho de payasesco. Pero luego dice una frase que da título a lo que Dios me dijo que te dijera esta mañana, al mensaje del día de la fecha. Mira la pantalla así, lo van a ver ustedes en YouTube y dice, mírame Dante, mírame, ¿sabe qué? Tú no calificas para ser un hombre de Dios. Tú no le llegas los talones a un hombre de Dios. Y se escupía un poco el hombre porque estaba enojado. Así que ese fue el veredicto. Tú no calificas. Y toda mi vida y todo mi ministerio estuvo reducido a una sola frase. Cuando el hombre me decía, tú no calificas, yo dije, sí, no necesito escuchar un mensaje de YouTube para saber que no califico. Yo siempre he tenido la sensación que no merezco las puertas que se me han abierto, que no es porque hice algo, que las oportunidades, las bendiciones que he tenido a lo largo de mi vida no han sido porque yo califiqué, porque apliqué y me lo merecía. Eso lo tengo claro. Estoy convencido de eso, de verdad. Ahora bien, a mí me disparó un montón de ideas este video. Lejos de dañarme, después que pasó el primer intento o motivación de querer defenderme, porque digo, no, le llegó mala información a este caballero. Yo no estaba blasfemando en contra de la Santa Cena. Pero después de querer defenderme, digo, a lo mejor esto es un llamado público que Dios me hace para que yo recuerde de que realmente no califico, porque este mensaje es la respuesta a esa pregunta. ¿Yo califico? ¿Lo que es mejor? ¿Tú calificas? A veces nos sentimos que no calificamos. Yo me he estado haciendo esa pregunta durante gran parte de mi vida y quizá a ti te pase lo mismo. Hay momentos que uno dice, yo no sé si doy con la talla, si estoy a la altura de lo que Dios quiere de mí, de lo que la vida quiere de mí, de lo que mi cónyuge espera de mí, de lo que mis hijos esperan de mí. Uno siempre, en el caso de cuando es padre, dice, voy a hacer una tarea mejor de lo que mis padres hicieron conmigo.
Y después uno un día se convierte en abuelo y se da cuenta de que a lo mejor cuando ya es abuelo es tarde para ser buen padre. Se dio cuenta de los errores que cometió. No sé, quizás sea tu carácter, se me ocurre, mi carácter. Todos podemos tener una falla, una grieta, algo que nos aterra que el mundo supiera por YouTube, pero no por algo que dijiste, sino esas cosas que mantenemos ocultas y que tratamos de esconder. Tal vez sea la lujuria, o tal vez sea la ira, el que no puedes manejar tu temperamento, que explotas cuando estás bajo presión. Y entonces, aunque finges por un tiempo estar bien, finalmente el verdadero yo termina saliendo y esa es tu grieta. O tu pasado. La mayoría dice, sabes, ahora que lo pienso, Dante, yo no tengo problemas con lo que soy hoy, pero sí con lo que fui. Y el pasado puede estar teñido de un aborto, de un divorcio, de varios, de fracasos sentimentales, de rupturas, de hijos abandonados, de que seas un padre abandónico, no lo sé. Ese pasado queda atrás, pero vives con la sensación que un día ese pasado puede llegar a tu presente y arruinarte todo lo que estás construyendo. O lo que dije hoy, tal vez no te sientas un buen padre, tienes todo bajo control en el trabajo, eres buen empleado o empleador, sabes comprar, vender, has hecho un negocio de ti mismo, buen marketing, tienes un buen branding de tu compañía, pero cuando llegas a casa eres otro rollo. Cuando tienes que tratar con tu cónyuge y acostarte en esa cama, te sientes un extraño conocido. No solo por la falta de intimidad, sino porque no hay conexión en el alma y dices, aunque por fuera yo estoy siendo un éxito, en lo privado estoy fracasando. Y eso es tu grieta, eso es lo que sientes que no calificas, así que vas por la vida pensando, no doy la talla, no tengo lo suficiente, no califico. Ahora que todo el mundo ya no se burla de mí porque me dijeron no califica y todo el mundo se siente descalificado, quiero que empaticemos pensando de que todos luchamos con esas contradicciones. Constantemente esas voces vienen a nuestra mente. Aunque ustedes vean a ministros que caminen así con pechito de paloma, ¿sí? Y seguro, y diga, este tipo no debe tener contradicciones. Sí, todo el mundo, nada más que algunos son más embusteros, lo tapan más. Pero todo el mundo luchamos con que realmente soy la persona que Dios quería que fuera, así como Dios nos viene hablando cada domingo. Y muchos de nosotros sentimos que no, que quizás estamos aquí por un error de papeleo en los cielos, que quizás no había otro para elegir. Ahora, cuando voy a las Escrituras, trato de ver algún modelo, digo, a ver, quiero que me muestres de estos tipos que tú elegiste o estas mujeres, ¿quién calificaba? Y te puedo decir una buena noticia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí hay embusteros, adúlteros, fornicarios. Por más que querramos hacer la Biblia aséptica e higienizarla, esta Biblia está llena de gente que no calificaba y Dios decidió usar a las personas que el resto ignora. Y eso me fascina. Ahora, Dios tiene ese hábito de escoger personas ignoradas. Eso hace que mi corazón se ponga exultante. Porque hagamos memoria, ¿cuándo empieza esta historia de las calificaciones? ¿Cuándo es que realmente comienza? Cuando uno piensa cuándo comienza, me doy cuenta de que nadie en realidad tiene el poder absoluto de calificarnos. ¿Quién puede determinar si eres un éxito o un fracaso? ¿Quién nos puede calificar? Uno dice nadie. Sin embargo, todos calificamos y eso empieza desde el colegio, desde la escuela. Es el primer sistema de calificaciones que la mayoría experimentamos en la vida, las notas escolares. Las escuelas gastan cantidades de dinero y en logística para poner estándares, exámenes e intenta resumir el progreso académico de los estudiantes con un sistema universal de números o letras. Esas notas realmente decían que habíamos asimilado el material. No estoy diciendo no hay que estudiar, digo, no necesariamente las calificaciones que recibimos en escuela primaria, high school, universidad, determinan lo que uno va a hacer en la vida. Uno puede ser muy inteligente y necio, o puede ser quizás no muy preparado académicamente y muy sabio a la hora de tomar las decisiones. La inteligencia yo considero que es horizontal. La sabiduría es vertical, es algo que Dios te puede dar si uno tiene la capacidad de aprender a comportarse en la vida. Pero todo esto de evaluar, de calificar,
Está profundamente arraigado en nuestra cultura, no termina, ojalá terminara con la época escolar. Ojalá diríamos, sí me acuerdo cuando nos calificaban y calificábamos. Nosotros también seguimos calificando. Hay frases que determinan a veces nuestro futuro, nuestra estima, que es lo peor. Apliqué para un crédito y no califiqué. No califiqué para tal colegio, mi hijo no calificó. Apliqué para tal universidad y no me aceptaron. Fui a rendir el examen de manejo y me dijeron que no, que soy un peligro al volante. Gloria al Señor. Continuamente, no pasé la barda, no me promovieron. Es como que eso es parte del ser humano y constantemente nos calificamos unos a los otros. Nos aceptamos, nos rechazamos, nos alabamos, nos criticamos, reverenciamos, ridiculizamos. Y a veces hacemos un estereotipo de una persona sin conocerlo, pero eso lo traemos del colegio y está en nosotros decir, tipejo, tú no calificas. Ni siquiera nos preocupa en saber cómo piensa este tipo. A ver, nunca me tomé un café con él. No sé si es bueno o es malo, pero es como que hay una subjetividad, como si el Señor hubiese dicho que el fruto del Espíritu es ser exitoso, conducir un auto de alta gama, tener una linda casa, vestir bien, lucir bien, oler bien. Y eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, humildad, bondad, beneplácito. Eso es el fruto del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Todos nosotros entregamos exámenes en nuestra universidad privada de nuestras opiniones. Y al igual que las notas de la escuela, nuestras evaluaciones no cuentan toda la historia. Fulano es carnal. ¿Y qué sabemos si es carnal? No, aquella hermana es espiritual. ¿La viste cómo ora? Y por ahí ora acá y en la casa tiene una lengua bífida que hace... Pero acá adora. Pero uno ¿qué? Califica lo que ve. Esa es la diferencia, que las calificaciones siempre tienen que ver con la competencia. En el colegio, ¿qué calificaban? La competencia. A mí nunca me calificaron el carácter. Nunca me dijeron, tú vas a ser un gran hombre, eres un gran niño. Nos calificamos siempre por competencia, no por carácter. ¿Cuándo nos contratan para una compañía? ¿Cuándo damos con la talla? Bueno, con lo que llena nuestra hoja de currículum, nuestra hoja de vida, con la competencia. En lo que hacemos, la preparación, los logros, los talentos, las actividades, el potencial. Eso es lo que la gente siempre califica. El carácter tiene que ver con lo que somos. La competencia con lo que la gente cree que somos. Pero el carácter es lo que somos. Nuestra personalidad, nuestras convicciones, nuestros valores más arraigados. Te pueden contratar por la competencia, tarde o temprano te van a retener por el carácter. Se los digo como pastor y como empleador. Uno contrata a alguien primero por la competencia, es lo que más te subyuga si tienes mente empresarial. Pero después lo que te hace mantener a esa persona, aumentarle el salario, cuidarla que no se te vaya, es el carácter. Siempre el carácter termina superando la competencia. Como les dije una vez, que la disciplina vence la inteligencia. Bueno, esto es igual. El carácter siempre vence la competencia. Yo soporto a quien sea que le falte competencia pero tenga buen carácter, a alguien que tenga una gran competencia y un carácter que no esté sujetado a Cristo. Un tipo que no siga instrucciones, alguien que no quiere aprender, aunque sepa hacer lo que sepa hacer, es insufrible tenerlo al lado porque su carácter no está procesado por Dios. Tarde o temprano el carácter ríe último. Tarde o temprano el carácter te muestra cómo eres. Tú puedes fingir un tiempo, pero tarde o temprano el carácter va a revelar lo que eres. Entonces, si uno va por la vida calificándose por el entrenamiento, por lo que sabe hacer, es como ir por la vida creyendo que eres un aprobado porque es lo que te dijeron en la primaria. Es ir por la vida pensando que eres una A porque es lo que te pusieron en la universidad. No, eso es lo que te pusieron con tu competencia, física, alquimia, ingeniería. ¿Quién sabe qué has estudiado? La vida es otra cosa. Entonces, esto es lo que quiero transmitirte de parte de Dios. Hay 3 conceptos que hay que tener muy claros. Primero, que lo habrán escuchado hasta el hartazgo, el sistema de calificación de Dios es diametralmente opuesto al nuestro,
al de los seres humanos. Samuel tiene que elegir un rey de entre los hijos de Isaí y él busca a alguien que cuando se pare entre los ejércitos lo respeten porque tiene músculo, porque tiene mandíbula cuadrada, porque tiene voz de hombre. Y entonces va y busca a los muchachos, él que pensaba que era American Idol o Israel Idol. Y empieza a buscar a los muchachos a ver quién da con la talla y Dios le dice: Samuel, no te confundas. Mi cinta de medir no está en la mandíbula ni en los pectorales. Mi cinta de medir está en el corazón. Yo no miro lo que el hombre mira. Yo miro el corazón. Yo miro el alma. Ahora, hasta ahí es una frase para que todo el mundo aplaude y diga: sí, sí es cierto. Pero esto es el primer concepto que hay que tener en claro. La aceptación incondicional de Dios. Te lo diré otra vez. Dios te ama tal y como eres porque te conoce tal y como eres. Esperen, Dios no puede bendecir a alguien que finge. Dios no puede bendecir una personalidad fingida. Dios te ama porque conoce tu identidad. Te lo voy a poner así. Dios te conoce cuando estás en casa, sin la faja. Uno quiere que se pone la faja. Ay, Señor, aquí está tu sierva. Dios te conoce cuando hace y sale y escapa la panza a la libertad. Ahí Dios te conoce. Dios te ama tal y como eres, a pesar de cómo piensas, a pesar de las lujurias, los pensamientos vagabundos, a pesar de que a veces se te han ocurrido cosas impensables, dices, para un hijo de Dios. Tienes que aceptar el amor incondicional de Dios. Dios te ama tal y como eres. No digas, es que cuando cambie Dios me va a amar. No, Dios te ama así. Ahora, Él te va a ayudar a cambiar. Tu vida va a crecer conforme, vas a ser transformado día a día y vas a crecer a la estatura de Cristo, dice la Biblia. Pero mientras tanto, Dios te ama así. Entender esto hace que nunca dejes de orar por sentirte sucio. Nunca dejes de venir a la iglesia por haberla fregado. Si te equivocas, ven corriendo a la iglesia. No hay mejor lugar para después de una equivocación este sitio. Este es el mejor lugar para venir apenas te equivoques. Apenas metas la pata. No dejes de venir. Segundo concepto. Una vez que aceptas la incondicionalidad de Dios, tienes que aceptarte a ti mismo. Tienes que reconciliarte, aceptar tus debilidades. Confrontar esas partes que prefieres ignorar. No ores, Señor, tú conoces mis. ¿Para qué te lo voy a decir si tú lo sabes todo? No, Dios lo sabe, pero necesitas tú decirlo, escucharte. Esto es lo que hice. Vino mi suegra y consideré seriamente poner el veneno de ratas junto con las cookies. Tienes que reconciliarte con los demonios internos, se le dice, ¿eh? No es que estés endemoniado, sino que tienes que reconciliarte con esa parte más oscura de ti. Reconciliarte no significa ser complaciente, condonar el pecado. A ver, significa decir, este soy. Es lo que hacía David. Como les digo siempre, los salmos son poesía descarnada. Nosotros lo leemos así. A ti alzaré mi voz, dijo el salmista. Le ponemos una cosa así para que suene actor venezolano, que dice el salmista que alzaré mis ojos a los montes. Pero cuando ustedes leen, el tipo está diciendo: pequé, se me envejecieron los huesos, mis enemigos me persiguen, he aquí soy el menor, el más pequeño, no soy digno de estar en tu presencia. Es poesía descarnada. Un rey, un monarca que no tiene que rendir explicaciones a nadie, se conocía a sí mismo y Dios termina diciendo: por fin, aquí hay un hombre conforme mi corazón, auténtico. No finge ser lo que no es. Y en tercer lugar, aceptar el proceso de cambio. Porque Dios te entra en un proceso de cambio que no ocurre mágicamente en las aguas del bautismo. El que diga, fui a la iglesia y mágicamente me cambié la vida, es un embuste, es un efecto placebo. Así no funciona, te va a costar el resto de la vida. Estás en un proceso. Primero, aceptar que Dios te ama tal como eres. Segundo, aceptar tus debilidades. Y tercero, que estás en un proceso de cambio, que Dios no terminó contigo, que eres gente en reparación. El que está al lado tuyo está roto como tú.
está en crisis como tú. Yo estoy en reparación como tú. Si fueras perfecto, no te vendría a buscar el Uber, sino un carro de fuego. Estás en una vida en reparación. Entonces, ¿estoy calificado? Esa no es la pregunta. Yo creo que la mayoría tenemos la mala costumbre de subestimar los dones y sobreestimar los errores. Y entonces, en lugar de dejar que Dios nos bendiga, a pesar de lo que somos, estamos siempre queriendo primero ser santos para que Dios nos bendiga. Y esa es la peor falacia. Ahora entiéndame, yo no digo, sigue tu vida como hasta ahora, no cambia, a Dios no le importa. No, lo que digo es que hace mucho daño esa religiosidad de decir, si no eres santo, no te acerques hacia Él. Porque si fuera así, nadie se podría acercar. Pablo, el apóstol, tiene una debilidad, no se sabe cuál es. La Biblia no da luz de cuál era su debilidad, creyó conveniente que no sepamos. Pero Pablo dice, tengo un aguijón, una debilidad, y 3 veces le dije al Señor, quítamela. ¿Qué le dice el Señor? Poderoso para decirle, ¿cómo no? Así, Pablo, estás tranquilo, sin debilidades, te necesito bien. Le dice, bástate en mi gracia. Que mi gracia te baste. En otras palabras, cuando la debilidad venga a ti, corre hacia mi gracia y aquí va a estar mi perdón, aquí va a estar mi comprensión. Pero bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti a causa de tu debilidad. Justamente, es tu debilidad lo que hace que tengas que depender de mí. A mí esto literalmente me parte la cabeza. Tu debilidad es lo que hace que dependas de mí. Así que esa debilidad va a estar ahí. Ese gigante, ese Goliat, va a gritar en tu valle privado todas las mañanas y tendrás que enfrentarlo una y otra vez. Mi papá era un borracho perdido. Cuando yo era chiquito y no teníamos a Cristo, se tomaba hasta el agua de los floreros. Todo. Cristo llega a la vida, nuestra vida, un 1 de mayo del año 75. Mi papá dijo, no tomo más. Y me consta, no puede oler una gota de alcohol porque se descompone. Ahora conozco otros que llegan a Cristo y tienen que escapar del vino. Dicen, cuando ponen el vino en la mesa, dicen, no, llévatelo. Astemio, no, alcohólico, llévatelo. Si me lo dejas un rato me voy a tentar. Así que tienen que escaparle al vino. Dice, si hay vino no me voy de la mesa. ¿Por qué? Porque voy a caer otra vez. Toda la vida tienen que luchar con eso. ¿No puede darle Dios lo mismo que le dio a mi papá? Asco al vino. ¿No sería maravilloso que te cases y tengas asco al sexo? Fuera del matrimonio. ¿No sería maravilloso que llegues a Cristo y no tengas atracción sexual por nadie hasta el día que te cases y que no tengas ninguna tentación y pase una chica por al lado, un muchacho musculoso, en el caso que seas una chica, espero, y pase por al lado y no te atraiga para decir, aleluya, gloria al Señor, mi mente está en Cristo, soy como Heidi redimida? ¿No sería buenísimo? Si Dios te lo dio, yo te bendigo. Pero si Dios no te lo dio, es algo con lo que vas a tener que luchar, no ceder, no claudicar. Pero tú tienes que decir, bueno, ese soy yo. No tengo que bajar nunca la guardia. Miren, uno de los héroes bíblicos más dramáticamente descalificados en la Biblia, de todos los descalificados, el más dramático es Jacob. Porque Jacob era engañador, timador, embustero, impostor. Dicen que casi un hispano. Ahí estaba. Si predicara un gringo te sentirías ofendido, porque yo también soy hispano, es una autocrítica. Y si alguien merecía ser llamado descalificado, era el tipo. Y él emerge como una de las figuras bíblicas más importantes, pero este es el secreto, a lo mejor lo medular de todo el mensaje. Dios no puede bendecir quien finges ser. Mi tarea como pastor es lograr una iglesia lo más auténticamente posible, lo más honesta posible. Ojalá que siempre haya gente acá que confiese sus pecados, sus errores, que digan ayúdeme, que separemos la brecha de la hipocresía, de lo que debiéramos ser a lo que somos. Dios no puede bendecir a alguien que tú finges ser. Dios le dice a Jacob, ¿quién eres? Y él dice, Jacob, soy un embustero. Y ahí fue cuando Dios lo bendijo, cuando él reconoce lo que es, cuando no se avergüenza. O sea, dice, este soy yo, con todos mis altibajos, con mis pros, con mis contras. Cuanto más analizo la historia de Jacob,
más me veo a Dios como calificador, más veo que Dios califica diferente a los seres humanos, más me identifico con su fracaso que con sus logros, pero Dios lo redimió, lo realineó, no a pesar de sus debilidades, sino a través de sus debilidades. Cuando uno entiende esto, dice, ¿no será que yo me estoy a mí mismo condenando o autoflagelando? Porque ahora vuelvo a pensar en el caballero que me dice, Dante, no calificas. Y yo digo, sí, tienes razón, me suena bien. Y estoy en buena compañía, empezando por Jacob. Es verdad que no califico. Y es verdad que en esta iglesia quizá nadie califique. Pero Dios me llamó, me capacitó, me equipó, me abrió las puertas. Y mis calificaciones fueron irrelevantes. Eso es lo asombroso. Porque yo querría limitar mi influencia y mi éxito a aquello para lo que estoy calificado, si Dios viene y no le importa si califico o no. Dios me usa porque Él es por sobre mí, a pesar de mí, a pesar de ti. Él te ama tal y como eres. ¿Están conmigo, sí o no? Yo estoy seguro que este hombre que habló en YouTube ama a Dios y ama a la iglesia. Nada más que no me conoce a mí. Bien. Y yo sé que algún día nos vamos a encontrar en el cielo, y si en el cielo hay café, lo voy a invitar a uno. Si hay Starbucks, porque esta franquicia llega a todas partes, quizás haya Starbucks allá también. Y si hay una Starbucks, mientras que tomemos un frappuccino, le voy a decir, ¿ves? Yo también estoy contigo. ¿Te das cuenta que Dios no mide como tú mides? ¿Te das cuenta que como medimos los hombres no es como mide Dios? Dios pone la cinta de medir en el corazón, no en la cabeza. Dios no mira tu boletín de calificaciones, Él mira lo que eres tal cual y como eres, y dice, aunque no lo creas, así es como te amo, así es como te elegí, y aunque tarde años en procesarte, no te dejaré, no te dejaré. Alguien tiene que decir amén. Ahora, es totalmente injusto que a mí me descalifiquen por YouTube y a ti nadie te lo diga en la cara. Es feo. Pero porque tú eres más conocido. Sí, pero es feo. Así que yo tengo dos propuestas. O que me des tu nombre y lo ponemos en YouTube para que alguien te critique, lo cual va a llevar mucho tiempo porque somos muchos. O que ahora tomes valor y le digas al que está al lado, pero a los ojos, bien, a los ojos como a mí que me dijeron, Dante, sin odio. Pero que le digas, no calificas, no calificas, no calificas. Me dice la hermana igualmente. Qué divina. No. Está como algo dulce. Ay, no calificas. No, digan, no calificas. Porque si no calificas, estás entre los héroes de la Biblia. Dios usa a todos los que no califican. O sabemos o convenimos que estamos viviendo un trimestre de cosecha, de multiplicación sobrenatural. Es una palabra que Dios nos regaló, que nos lo dio. No es un deseo mío como pastor, sino que estando en oración el Señor me dice, quiero regalarles otro trimestre de multiplicación, de cosecha sobrenatural. Y yo lo dije en fe, en confianza en lo que Dios nos dijo. Así que reciben esta palabra, ¿sí o no? Es lo que Dios nos dice, que es un mes de cosecha sobrenatural. Ahora, cuando hablamos de cosecha, yo tengo que transmitir hoy en este servicio un mensaje que así lo titulé, un mensaje para los ricos. Este es un mensaje, no es para gente pobre, no es para gente que trabaja como obrera, no es para gente de clase media, es para los ricos. Y yo sé que están pensando, bueno, entonces nos vamos todos, pastor, quédese con 2 o 3. Pero si ustedes me dejan avanzar, yo quiero recalcarles algo que en muchas ocasiones el Señor nos habló. En primer lugar, quiero que hagamos memoria, como alguna vez lo hicimos en la Catedral de Cristal, quiero que hagas memoria de los ricos, de las personas que tú considerabas ricas, que conocías en tu infancia. No de las que conociste a través de la revista Forbes, ni a través de la revista Caras, sino las personas que eran ricas en tu barrio. Aunque digas, yo viví en un rancho, viví en un lugar muy pobre, siempre había alguien que considerábamos el rico. Ya sea el que tenía el camión, la troca, el que había comprado la videocasetera, el que podía mandar a los chicos al colegio con zapatillas mejores que las nuestras, la dama que podía estrenar un vestido en carnaval, no sé. Pero siempre había en el barrio personas que consideramos ricas. Que cuando uno va creciendo, la idea de la riqueza es relativa. Porque uno dice, ¿cómo yo podía considerar rico a la vecina de la esquina simplemente porque tenía un almacén?
Pero para nosotros era el rico, porque nosotros éramos el que pedíamos fiado en el almacén. Y entonces tenía más que nosotros. Ahora, uno va creciendo, se va haciendo adulto, se abre paso en la vida adulta, y quienes nos parecían ricos ya no nos parecen ricos. Tenemos otra idea de lo que es la riqueza. Entonces, cada vez que uno cree que tiene algo, hay alguien que tiene más. Entonces, la idea de la riqueza es en qué lugar de la escalera estamos ubicados. Y todos estamos en una escalera. Nada más que algunos no miran para abajo, miran siempre para arriba porque quieren seguir subiendo. Y cuando miras para arriba ven muchos traseros de otra gente que ya subió. Y si miras para abajo vas a ver mucha gente que está subiendo y por allá abajo. ¿Cuántos hoy han tenido que pedir al Señor, Señor, dame el pan de hoy que no tengo? Estoy seguro que la mayoría no. La mayoría no ha pedido, no dije que ha tenido que agradecer por el pan, sino que ha tenido que pedir pan. Señor, danos pan para hoy. Tal vez haya personas que estén en esta condición, pero estoy seguro, me atrevo a pensar que más de un 85-90% no. Damos por sentado que hay pan para comer. Cuando hablo de pan, hablo de un alimento básico, sea arroz, sea papa con huevo o lo que sea, pero tenemos. Y esta mañana hay mucha gente que no desayunó, en muchas partes del mundo no va a almorzar y tampoco va a cenar. Y ya sabe que hoy no va a comer. A lo mejor tiene que tomarse una taza de alguna infusión, un té, lo que sea, pero no va a comer. Y lo sabe y lo da por sentado porque dice, bueno, hoy nos toca no comer. Esa realidad uno las vive cuando no necesariamente va a la India o al África, nuestra América Latina. Si miran noticias sabrán lo que nuestra América Latina vive, nuestros países amados de los cuales salimos niños que se mueren de inanición, con pobreza. Entonces cuando uno piensa, soy rico, uno dice, no, rico no soy, rico es Donald Trump. Rica es Paris Hilton. Claro, la riqueza comparada siempre nos va a poner en una posición de pobre. Pero si uno sabe que está en la escalera y puede ubicar la cantidad de gente que está debajo, que no tiene las cosas que nosotros damos por sentado, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que sí tenemos, sí podemos y sí somos mucho más bendecidos, que a lo mejor no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos que apreciar todo lo que Dios nos dio, que es mucho más que la mayoría del mundo. La palabra dice en Eclesiastés, quien ama el dinero, del dinero nunca se va a saciar. Quien ama las riquezas, nunca va a tener suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Nunca. Ustedes dicen, pero debe haber un momento donde con que pague las tarjetas de crédito yo sería feliz. No. Cuando aman la riqueza, cuando el dinero deja de ser un siervo y empieza a ser nuestro amo, nunca es suficiente. La casa tiene que ser más grande, el auto tiene que ser más lujoso, la ropa tiene que ser más de estilo, tienes que oler mejor, tienes que verte mejor. Hay gente que no puede parar de comprar y por eso llegan a las quiebras, aún siendo ricos. Ahora, la única forma de saber si eres rico es sabiendo que no encuentras a nadie en el escalón más arriba, lo cual también es imposible, porque siempre va a haber a alguien. Entonces, la desesperación por tener más hace que de pronto nuestra fe en el Señor se corra a un costado y empecemos a tener una mentalidad gringa en cuanto al capitalismo. Ese es el peor riesgo que podemos correr. Los hispanos que estamos en este país tenemos que aprender mucho de este país porque este es un país sólido, fuerte, un país donde no podemos dar por sentado la seguridad, por ejemplo. Aquí nos acostumbramos a saber de que la inseguridad es algo atípico que puede pasar de tanto en tanto, pero no es algo que nos anestesia. Y eso es algo maravilloso de este país. El trabajar, el pagar los impuestos y que el país te retribuya, que podamos tener agua, gas, luz, que son artículos de lujo también en nuestros países de América Latina, y nuestros hijos que han nacido aquí no se tienen que olvidar de esto. Pero también hay cosas malas, que en un momento el sueño americano puede reemplazar el sueño divino. Que hay un momento que nos empecinamos tanto en tener, en pagar, y la riqueza es un objetivo móvil, porque nunca vamos a estar satisfechos, siempre nos va a faltar algo. Por eso el Señor dice, si ustedes no entienden que ya son ricos, por eso llamé este sermón mensaje para los ricos, porque si no entendemos que ya somos ricos, número uno, vamos a vivir angustiados, porque me falta, porque soy pobre, porque no tengo. Me consta de gente que vive aquí en los Estados Unidos hace 20 años, tiene casa, tiene auto,
puede cambiar de ropa, come todos los días y tiene mente de pobre. No tengo pasta, no tengo. Yo lo mandaría una semanita a la India para que vea lo que tiene. Tiene mente de pobre. La mentalidad de pobre es una actitud espiritual. La gente que tiene mente de pobre puede tener 2 casas, 5 autos y tiene mente de pobre. No tengo, es una mente. Y después está el otro. Como decía Facundo Cabral, el gran poeta argentino, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Aquel que dice, yo ya soy rico. ¿Por qué? Número 1, porque hoy me levanté y me paré sobre mis extremidades. Ya soy rico en salud. Bien pudieron haberme levantado y llevarme a una silla de ruedas. Pero no, me levanté solo. Ya soy rico en cuanto a salud con respecto a gente con capacidades distintas. Número 2, me senté a desayunar. Me tomé un café. Hay gente que no tiene un café. No, lo tiene, me consta. Y Eclesiastés 5:19 dice el sabio, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte, disfrutar de lo que cosechó, porque esto es un don de Dios. Ahora hago otra pregunta. ¿Cuántos están disfrutando poco, mucho, mediano de lo que Dios les dio hasta ahora? ¿Podrían decir amén y levantarme la mano? ¿Cuántos lo han disfrutado? Bien. Esto es independiente si en tu vida personal rentas, vives de prestado, en una habitación, compraste la casa, estás pagando, es independiente. El título de propiedad no te hace más o menos rico. Y esto es un detalle importante. Porque algunos dicen, ¿cómo voy a ser rico si no tengo mi propia casa? ¿Pero tienes casa? Sí, pero es prestada. ¿Pero tienes casa? Sí. No estoy haciendo una apología de que la renta es mejor que comprar. Lo que estoy diciendo es que es indistinto. Es donde te toque. Son los tiempos que decía el sabio. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de festejar, tiempo de endechar, tiempo de mirar para adelante, tiempo de detenerse. Tiempos, entender las temporadas que estamos viviendo. Y que en ninguna de las temporadas falte el contentamiento es lo que nos hace personas ricas. No nos falta nunca el contentamiento, porque como decía Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Sabe lo que significa esto? Que a todos nos gusta la abundancia. El que diga, ay, a mí me encanta la escasez, tenés una mente miserable. A mí no me gusta la escasez. Yo me paro en la puerta de un avión y si tengo que elegir en viajar en business o first class o en turista comiendo como un fakir, ¿qué voy a elegir? Ay, no, yo soy humilde, los siervos de Dios viajamos en turista. Tu abuela, yo si puedo viajar, viajo adelante. Ahora, cuando no puedo, voy maldiciendo, Señor, tu siervo no puede viajar atrás. Ay, yo no puedo comer así. No, me voy alegre igual, porque yo sé que hay gente que no puede subir un avión en su vida. Y es más, ni siquiera sirve al Señor a otras naciones. Eso es saber vivir en abundancia y saber vivir en escasez. Lo que el Señor dice, que tu gozo no esté regulado por la temporada que estás viviendo. Si estás triste porque no tienes dinero acumulado en el banco y estás alegre porque ahora tienes saldo a favor, entonces tienes un problema más grave que la pobreza o la riqueza. Tienes un problema de independencia de Dios. No estás dependiendo de Dios. Tu gozo tiene que depender directamente del Señor, no de cómo te vayas financieramente ni de la salud, ¿sí? Ahora, para nosotros es más difícil que para los norteamericanos, porque los que venimos de América Latina o somos hijos de inmigrantes o inmigrantes, nacimos en una cultura del miedo al que no haya. Mi papá no eran miserables, es que de verdad pasamos muchas temporadas donde no había. Y cuando digo no había papel higiénico. Y te dice, ¿y qué hacían? Otro día les cuento. No había postre, no había fruta, no había sodas edulcoradas ni con azúcar en la mesa, era agua. Y no eran agua mineral, ni mineralizada, ni spark water, era del grifo. Que a veces salía con un cloro, pero estaba limpito adentro, ni un gusano tenía. ¿Te querías bañar? Anda a bombear agua. Agarras el tachito así, y como digo siempre, pata, mano y sobaco, maño polaco. Así. Otro sitio por ahí, rápido. Y afuera.
porque te congelaba. Mirá si te iban a poner el calentador para bañarte. Te congelabas. Entonces, y ahí no había, sal del baño, cierra ya ese grifo. ¿Qué? Salíamos volando del baño. Mamá decía, ¿ya te bañaste? Sí. Tocaba el agua y estaba helada, así era un pingüino. Entonces nosotros, que veníamos de esa escasez, es muy difícil después llegar a la vida adulta y disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque el no disfrutar las bendiciones de Dios también es una mentalidad de pobreza, de escasez. No ser agradecido. Prueba a ser agradecido. Antes de subirte, si viniste en auto, antes de subirte al auto, dile, Señor, gracias porque tengo un automóvil. ¿Sabe cuánta gente agradecería por hacerse un trancón en la iglesia por tener auto? Si tú dices, no, yo vine en camión, en bus. Bueno, agradece al Señor. Bien podrían llevarte en una silla de ruedas, como mucha gente que está aquí. Entonces siempre tenemos algo que agradecer. ¿Tienes silla de ruedas? Agradece, hay gente que no la tiene. Siempre tenemos algo más que otros. Y eso es lo que regula nuestro contentamiento. Si uno se pone a mirar lo que no tienes, entonces uno se entristece. Se entristece porque Dios siempre dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y de ahí nace la multiplicación. ¿Qué tenía el muchachito? Una vianda con unos panecillos y unos peces. ¿Qué tienes? El Señor dice, ¿qué es lo que tienes? Si no sabes ver lo que tienes, no puede generarse la multiplicación, por más que diga trimestre de multiplicación, trimestre de cosecha. No es por repetir, por repetición que vamos a cosechar, sino por entender qué es lo que tenemos para darle al Señor como materia prima para que Él traiga la multiplicación. A los ricos de este mundo, o sea, a ustedes que son los ricos, miren cómo cambia el pasaje, porque este episodio a veces ni lo leemos, nosotros decimos, los ricos. Para una ofrenda una vez le leí esto, que alguien de Uganda estuvo en los Estados Unidos y cuando regresó dijo, ¡wow! Hay gente tan rica que hasta tienen un auto. Leí que el 3% de la población del mundo tiene auto, pero en Estados Unidos la gente hasta tiene 2 autos. Y algunos tienen hasta una casita para el auto, le llaman garage. Y esta gente conduce y van por muchos lugares donde hay comida, lo llaman restaurante, y son tan ricos que le pagan a otros para que les preparen comida y les sirvan. Así de ricos son. Y algunos comen tanto que son gordos, pero siguen comiendo. Y luego, ¿sabe dónde van? A unos sitios llamados gimnasios, para bajar lo que comieron. Así de ricos son. Y tienen como cuartitos. ¿Y saben qué meten esos cuartitos? No meten gente. No, papi, no, meten ropa. Nadie duerme ahí, solo la ropa en estantes o en ganchos, como en tienda. Y hay gente que es tan rica que tiene lugar para la ropa del hombre y para la ropa de la mujer. Y tiene ropa para días cálidos, para la iglesia. Es una locura, así vive la gente rica. Así que a los ricos de este mundo, ese pasaje que decimos, no, esto no es para mí, yo justamente soy el miserable. No, esto es nuestro. ¿Qué nos manda el Señor a nosotros que somos ricos? A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. No pongan las esperanzas en el mortgage o en las riquezas, en las tarjetas de crédito, que es tan inseguro, sino en Dios, que siempre les he provisto todo para que disfruten, que hagan el bien, ya que tienen tanto, que sean generosos. Estoy leyendo 1 Timoteo 6:17, que compartan lo que tienen. De este modo van a atesorar para sí un caudal para el futuro y van a obtener una vida verdadera. Pablo dice, hay varios desafíos para nosotros los ricos. Primero, que a veces al ser ricos y no tener que pedir por el pan de la mañana, nos cuesta depender del Señor y nos hace independientes y nos hace arrogantes en un punto. Segundo, que el ser rico nos puede distraer de las verdaderas prioridades, porque algunos de nosotros podemos viajar cuando queremos, salir, ir de vacaciones, y hay de la gente que no tiene nada, ni piso, ni baño, ni cama, y duermen en cualquier sitio y jamás se le ocurriría dejar a Dios o pensar que Dios los dejó de lado. Ser rico te añade responsabilidad, porque al que se le ha dado se le exigirá mucho, al que se le confió mucho se le pedirá aún más. Entonces uno dice, ¿y entonces para qué Dios nos da tanto? Pablo le sigue diciendo a Timoteo, es cierto, con Dios se obtienen muchas ganancias, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. ¿Han comido algunos? ¿Ropa tienen todo? Espero que sí. Hoy.
En los versículos 9 y 10, Pablo describe el doloroso ciclo que se encuentra en algunas personas. Los que quieren enriquecerse y trabajar y trabajar y trabajar para tener más porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque no me puedo ir de vacaciones, porque tengo que pagar las tarjetas, caen en la tentación y se vuelven esclavos de lo que desean. Y esos afanes dañinos los hunden en la ruina, en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, por ser una zanahoria que siempre se aleja y nunca llegan, se desvían de la fe y tienen muchos sinsabores. La película genial de Johnny Depp, Charlie y la fábrica de chocolates. Charlie, que es el dueño de la fábrica de dulces, coloca 4 bonos escondidos dentro de algunos chocolates. Quien encuentre esos bonos podrá acceder a la fábrica, a la factoría de Charlie, y él les mostrará ese mundo mágico de dulces, etc. Así que hay una familia muy pobre que no puede ni siquiera comprar los chocolates. Pero los abuelos juntan unas pocas monedas y da la coincidencia de que el niño pobre que duerme con sus abuelos, que están, si ustedes vieron la película, 2 abuelos ponen las patas para acá y 2 abuelos ponen las patas para acá. Y están así los consuegros durmiendo. Eso es una pesadilla, dormir con tu consuegro. Con el pie de tu consuegro acá. ¡Ay, Señor Jesús amado! Y la Santísima Biblia. Y el chiquito consigue el bono y como ve tanta pobreza en su casa, dice, este bono, en lugar de entrar a la fábrica de chocolate, podría venderlo a cualquiera que quiera entrar por mucho dinero y podríamos comer. Y su abuelo dice, no, hijo, afuera hay muchísimo dinero, porque cada vez imprimen más e imprimen más billetes. Pero de este bono hay solo 5 en todo el mundo. No eran 4, eran 5. Y no hay más que eso. Solo un tonto cambiaría eso por algo tan común como el dinero. Y le dice, no, yo voy a dormir con la consuegra sintiéndole las patas ahí, pero tú ve a la fábrica de chocolate. Yo tomé esa frase para mí y digo, solo un tonto cambiaría la alegría y el contentamiento por algo tan tonto como el sueño americano o el dinero. Cambiar el contentamiento que teníamos algunos de nosotros cuando vivíamos y no teníamos nada. Y teníamos una alegría. El pastor decía, vengan en ayuno y oración porque Dios nos va a hablar. Todo el mundo ahí a las 6 de la mañana en ayuno y oración. Porque Dios nos iba a hablar. Y promediaba el mediodía, nos moríamos de hambre. Pero teníamos de verdad una alegría. ¿Por qué? Porque no éramos inconversos, porque Cristo había entrado en nuestras vidas, porque mamá no se había muerto de cáncer, porque papá no estaba borracho. Había tanto para agradecer que solo un tonto cambiaría todo eso por dinero. Ahora muchos sienten que su problema está en los ingresos y dicen, bueno, Dante, está bien, yo entiendo lo que dices, pero de verdad necesitaría ganar un poco más y salir de las deudas. Pero tu problema no es más o menos ingresos, tu problema es una raíz espiritual. Porque yo te aseguro que si nuestra mente no cambia, cuando suban tus ingresos, suben tus gastos y se comen toda posibilidad de ir adelante. Tu nivel de vida siempre va a ir corriendo detrás de los ingresos. Tú dices, no, necesito $10,000 y resuelvo todo. No, yo estoy seguro que si Dios te da $10,000, te metes en deuda otra vez. Si no cambia la raíz espiritual del problema. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo conozco empresarios que tienen 300 empleados y viven endeudados. Y uno dice, ¿cómo vive endeudado si es empresario? Y sí, porque su mente de pobre nunca cambió. Hace dinero para no morirse de hambre. Y cuando tú eres un equilibrista y sales a cruzar la cuerda, tú puedes cruzar la cuerda para llegar al otro lado o cruzar para no caerte. La diferencia es notable. Si yo estoy cruzando la cuerda para no caerme, eventualmente me voy a caer porque lo que temes te sobrevendrá. Entonces yo tengo que trabajar para alegrarme, para que no me falte lo básico y no para que no me agarre la pobreza. Porque si yo quiero no caerme, eventualmente me voy a caer. Entonces la raíz de todo es un problema espiritual. No acumules aquí tesoros donde el óxido, donde la polilla destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Acumula tesoros en el cielo, donde allí nadie te lo puede quitar. Como uno acumula tesoros entendiendo que uno es rico. Y cuando uno es rico, cambia tu mente y dices, entonces tengo que dar. Tengo que ser generoso a los que tienen menos. Tengo que empezar a sembrar. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿de verdad me estás diciendo que tengo que sembrar si no puedo pagar mis gastos?
Pero si no cambia nuestra mentalidad, sea que te congregues aquí o en la China, la pobreza te alcanzará, dice la Biblia, dice Proverbios. La pobreza vendrá como un holgazán y te rodeará, te envolverá con sus brazos, aunque estés facturando mucho dinero. Entonces Dios nos trajo a este país primero para entender que somos ricos, independientemente de tu estatus social, independientemente de tu estatus migratorio. Dios nos trajo aquí porque tenemos mucho más que muchos que no pudieron acceder a este país. Tenemos, aunque estés buscando empleo, tenemos mucho más porque puedes buscar empleo, porque por lo menos puedes hacer algo, limpiar, barrer, freír papas fritas, lo que sea, pero puedes hacerlo. Ahora, ¿para qué Dios te da? Para que siembres, para que des, para que tu ojo sea generoso, para que ofrendes, para que pienses estratégicamente cómo dar. A ver, ¿cómo vivimos con menos para poder dar más a los que tienen? Muchas veces lo que nosotros consumimos en un día le resuelve la vida de un mes a alguien. Y eso no es repartir tips o propinas en las luces de los semáforos a los homeless. Eso es dar estratégicamente. Quiero sembrar. Y cuando la siembra encima puede resultar en una vida salvada. Cuando, no sé, inviertes un boleto para ir a visitar a alguien que no tiene a Cristo para predicarle, o inviertes un boleto para decir, te pagué una entrada al concierto, a ver si se lleva a Cristo en el corazón. Cuando inviertes y sabes que lo invertiste resulta en un alma, ¿cuánto vale eso? ¿Recuerdan la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler? De este hombre judío que está trabajando para los nazis y le dejan trabajar los nazis. Existió, obviamente, porque tiene una gran empresa y él decide salvar a los judíos y los compra. Les dice, necesito empleados que no los maten, que no los envíen a la cámara de gas. Y los compra y dilapida su fortuna en comprar vidas. Y cuando compra la razón de casi 3.000 judíos, les compra su vida, les da opción a vivir, descubre al perder todo que tiene un pin aquí de oro y le dice a su asistente, mira, tengo un pin y pude haber salvado una vida más. Esto podía haber valido 1 o 2 judíos más. Pude haber hecho algo. Y su asistente le dice, Señor, ¿ya lo perdió todo? No, no lo perdí. Salvé vidas. ¿No será para eso que Dios nos da dinero, para salvar vidas? ¿No será que Dios nos puso en la arena para salvar vidas? No para que seamos prósperos nada más por serlo, sino para bendecir, para dar, para ser generosos. Yo quiero que este trimestre sea de multiplicación para todos. Nada me encantaría más que todos me dijeran, pastor, dejé la pobreza, dejé la escasez, estoy facturando, tengo empleo, me subieron, me promovieron, Dios me bendijo, me dieron un reconocimiento, el seguro médico me reconoció los gastos, milagros de toda índole que tengan que ver con lo financiero. Pero me va a gustar que le agregues, y porque soy tan bendecido, voy a buscar a quién bendecir. Voy a buscar cómo dar más en las misiones, porque a lo mejor mi dinero enciende un orfanato en Camboya, enciende las luces de un orfanato. Porque a lo mejor mi dinero, mi contribución ayuda a que un niño enfermo de cáncer tenga opción a un tratamiento. Porque a lo mejor mi dinero hace que más almas sean salvadas. Puedo sembrar, puedo cosechar, pero la cosecha no viene sin la siembra. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? El Señor quiere prosperarlos, pero para que sean generosos en toda buena dádiva, para que abunden en toda buena obra. Si ese no es tu corazón, no vas a prosperar. Vas a estar siempre pagando deudas, siempre pagando la tarjeta mínima de crédito, siempre viviendo de salario en salario, de deuda en deuda. Y Dios dice, yo no quiero que vivas así, porque no puedes pensar, porque no puedes ser estratega, porque tu mente no está limpia. Hay muchos de acá que no tienen la mente clara para pensar. ¿Qué vas a pensar si estás viendo cómo pagas mañana la deuda? ¿Qué vas a pensar si te están por cortar no sé qué? Hay cosas que son básicas y no las tienes, y Dios dice, no, y tú dices, no puedo pensar. Dios dice, yo te entiendo, pero hoy traje una palabra para ti, para que rompas la maldición. Yo quiero que todos en un instante vamos a romper el espíritu del miedo al que no haya. Se tiene que ir ese miedo. Yo quiero que vivan como ricos. ¿Cuántos dicen hasta ahora, recibo esta palabra, soy rico en el Señor, soy rico en el Señor? ¿Cuántos se consideran ricos hoy? Ordinario, absolutamente ordinario, y así se considera él, en el común denominador de la mayoría, o lo que es peor, por debajo de la media, se ha de topar con un llamado divino que lo transformará en un hombre fuera de serie, en alguien que merece que hoy, miles de años después, todavía estemos hablando de él. Estoy hablando de uno de los hombres que a lo mejor no tiene la mejor prensa en la Biblia, pero aparece como un ungido de Dios. Es el suegro de David,
es el hombre al cual David nunca quiso tocar ni levantar la mano contra él. Me estoy refiriendo a Saúl. El primer libro de Samuel, el capítulo 9, nos da algunas pautas de cómo él se sentía y quién era este hombre para incluso su padre o sus hermanos. Dice primera de Samuel 9, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, da los padres, los abuelos, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Este no era exótico, este era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¿Ve que no hay que ser argentino para ser hermoso? Acá ven un... Y la Biblia dice que era hermoso. No es un detalle menor que la Biblia esté hablando de cómo era él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Pero se habían perdido unas burras, las asnas de su padre. Por lo cual Cis, su padre, le dijo a Saúl, toma alguno de los criados y ve a buscar las burras, ve a buscar las asnas. Las asnas, las burras, son los elementos de trabajo en la granja, en la finca. Es de lo que vive su padre, de lo que viven los hijos de su padre. Se pierde una de estas herramientas de trabajo, es como que el tractor, la camioneta se rompiera. En este caso es tracción a sangre, ¿no? No se rompe un burro, pero se puede escapar. Y estas burras, se ve que alguien había dejado abierta la tranquera, la puerta, alguien se había descuidado por la noche, el establo, y se habían perdido. Y él, al ver que pierde su herramienta de trabajo, le pide a su hijo, ¿por qué no vas a buscar las burras? Así que la primera vez que aparece este protagonista de la película en escena, en las Escrituras, está buscando burras. Pudo haber estado buscando ganado, ovejas. Se escaparon del tropel de caballos, ve por ellos. Y como un cowboy va y salta de caballo en caballo y los trae como un gran corcel. Acá no, está buscando burras. Yo no sé cómo se escapan las burras, la Biblia no da luz respecto a ese incidente, pero sí encuentro a Saúl buscando las asnas. Que las asnas tipifican algo que en ocasiones Dios permite que perdamos, que tiene que ver con nuestro trabajo, nuestra profesión, algo que nos dé identidad.